Esta cápsula tiene por objetivo continuar hablando de Gonzalo de Berceo y los aportes de la Escuela Mester de Clerecía a partir de su obra Los Milagros de Nuestra Señora, Apuntes de Espiritualidad Cristiana. Las fechas y fuentes de los milagros de Nuestra Señora. A partir del siglo XI comienzan a escribirse en latín colecciones de milagros de la Virgen María que reflejan el creciente interés de la Iglesia por el tema mariano. Otras colecciones buscaban publicar la noticia de un santuario que guardase una reliquia o fuese el escenario de algún milagro de la Virgen. Sin embargo, fueron los siglos XI y XII la época de más plenitud para esa literatura taumatúrgica de inspiración mariana. En el siglo XIII, en la península ibérica, se distinguen tres colecciones de los milagros de la Virgen: las Cantigas de Santa María, escritas por Alfonso X el Sabio, escrita en gallego-portugués; el Liber María de Juan Gil Fernández de Zamora, en prosa latina; y los milagros castellanos de Berceo, es decir, la obra de Berceo es la principal medio de información literaria de los milagros de la Virgen en lengua castellana. Con toda probabilidad, la fuente de los 25 milagros de Nuestra Señora de Berceo es una compilación de 28 historias escritas en prosa latina. De ahí que su obra esté inspirado en el texto latino de los Miraculum o una colección de milagros. Lejos de ser un rudo y sencillo clérigo, como intenta hacernos pensar en la vida de San Millán, Gonzalo Berceo revela su talento literario y sus deliberados esfuerzos en transformar una obra erudita escrita en latín en algo que atrajera al público vulgar. El caso del Milagro 8 basta para comprobar el genio de Berceo en este caso, de ahí que los milagros de Nuestra Señora sea una versión popular del texto erudito escrito en prosa latina. Los milagros, así como todas las otras obras de Berceo, no son la literatura forjada por una imaginación popular, sino literatura para la imaginación popular, creada por un hábil artista de amplia formación libresca, quien adopta su expresión a la mentalidad del pueblo que busca influir. Berceo rebaja, concreta, coloquializa los hechos que narra, infundiendo su expresión de popularismo para aproximarlos a un público no erudito. Se inspira en las artes predicando y medieval con el objetivo de difundir los milagros de la Virgen a partir de un vocabulario coloquial, ameno para el público receptor del siglo XI. De ahí que la estructura y los temas de los milagros se evidencia que Berceo organiza su obra según un esquema que evoca el amplio tipo bíblico de la caída y la redención del hombre. Esto es clave. ¿Qué elemento en común tienen todos los cuentos, los milagros que nos va a narrar Berceo? Son la figura de la caída y la redención del hombre y la mujer. Las obras parten y se cierran generalmente con esta idea de la caída y el perdón que va a ejercer la Virgen María como mediadora entre los hombres y Dios. Esto lo logra por medio de las figuras que emplea en su texto y las correspondencias de imágenes que forja entre la introducción y los milagros subsiguientes. En su castidad, según los santos padres, María triunfa sobre la maldición de Adán y Eva. De ahí que María, para Berceo y los clérigos de la Escuela Mester de Clerecía, la Virgen María venga a ser el elemento redentor que supera el pecado de nuestros primeros padres. Los milagros de Nuestra Señora son una peregrinación en general hacia la búsqueda de la gracia perdida. En su introducción, Gonzalo de Berceo presenta una alegoría del hallazgo de la Virgen en un prado escrito bajo los modelos del locus amoenus, o un lugar idílico. El espacio natural es una representación alegórica de los atributos de la Virgen, que se compara con animales, árboles y aromas. Una alegoría es un recurso literario que utiliza un argumento otro para representar un tema diferente. En este caso, el tema es la Virgen María, María que se presenta a través de un argumento natural, la descripción del locus amoenus que emula el paraíso. De ahí que es clave el primer milagro, ¿no? Donde se introduce con esta visión alegórica de que María viene a ser el paraíso que va a dar cobijo al hombre cansado. Y va a decir Gonzalo Berceo: yo, maestro Gonzalo de Berceo Mentado, yendo en peregrinaje fui a parar a un prado, verde y muy fragante y de flores poblado, lugar que anhelaría cualquier hombre cansado. La Cuadernavía nos recuerda que el prado, el paraíso, viene a ser la figura de la Virgen como lugar de descanso. Si Eva comió el árbol de la ciencia y pudo distinguir así el bien del mal sintiéndose avergonzada, la Virgen en la obra de Berceo simboliza la inversión de este hecho y reconstituye la inocencia perdida.
Y dice Berceo: cuando vivimos aquí, en lo ajeno moramos, el eterno descanso en el cielo anhelamos. Entonces, solo entonces, el viaje terminamos, cuando hacia el paraíso nuestra alma enviamos. Este prado fue siempre verde en su honestidad, pues jamás tuvo mancha en su virgindad. En el parto y después fue virgen de verdad, intacta y perfecta, lo fue en su integridad. Para el hombre medieval, la profecía bíblica comprendía una visión total de la humanidad y cubría la historia del hombre desde su creación hasta su redención. Por lo tanto, la evidencia de la salvación universal efectuada por María se repite y se manifiesta simbólicamente en las diferentes generaciones de los hombres hasta el advenimiento de Cristo. Y ahí una pregunta importante del cuestionario: ¿cuáles son los distintos nombres de la Virgen según Berceo? ¿Quiénes son las distintas prefiguraciones o representación de la Virgen como elemento redentor en la historia de la salvación? Y de ahí que vamos a ver nosotros que gran parte de los milagros que Berceo presenta son ejemplos donde la Virgen va a ejercer un papel redentor en esta historia de caída y perdón de los pecados. Es muy interesante una de las historias, ¿no?, que es la casulla de San Ildefonso, y aquí vamos a conocer un poco qué pasa con ese sacerdote que de alguna manera es liberado gracias a su devoción a la Virgen. Otro loor que le hizo desde su arzobispado fue situar en diciembre, en un sitio no ocupado, la efeméride santa del día señalado por San Gabriel Ancargen con su mensajería. De ahí que poco a poco aquí vemos que también los milagros de Nuestra Señora son un antecedente para la celebración que va a aparecer en Oriente y finalmente en el occidente europeo, que es la conmemoración del Día de la Virgen, ¿no? De la Inmaculada Concepción, que es solemnemente declarada en 1854 y está fijado para el 8 de diciembre, que es un día feriado. Y ahí San Ildefonso influye mucho, y él, y justamente en sus milagros, Berceo nos va a ir contando distintas historias, como la historia de San Ildefonso, donde nos muestra este sacerdote que contribuye a la creación del culto mariano, pero también nos va a dar algunos ejemplos de castigo, ¿no? Y ahí está el caso de Siagrio y el castigo de la Virgen. Y va a contar un poco la historia de un sacerdote. Mucho de la historia de los milagros los protagonizan sacerdotes clérigos. Instalado en la cátedra de su predecesor, exigió la casulla que donó el Criador, con voz descomedida de torpe pecador, que disgustó a la Madre de Dios, nuestro Señor. La casulla es un atuendo de los sacerdotes, y hay un sacerdote en este caso que es Siagrio, que quiere la casulla de su antecedor, pero sin pedirle permiso a la Virgen, y eso le molesta a la Virgen. No obstante que era amplia la santa vestidura, para Siagrio fue angosta sin mesura, le apretó la garganta como cadena dura, hasta ser ahogado por su propia locura. Entonces vemos cómo en esta obra o en este milagro se castiga la soberbia de Siagrio, un sacerdote que quiere tener la casulla de su predecesor, y justamente la Virgen que también castiga. Están estas ideas de redención y pecado muy propias de la mentalidad del hombre medieval. Y aquí hay otros ejemplos, como el sacristán impúdico, que es un sacristán que, a pesar de haber caído en el pecado, se va a liberar porque siempre fue devoto a la Virgen María, y ahí está el papel de la Virgen como redentora. Por ejemplo, este milagro muy lindo, muy interesante, el sacristán impúdico. En un cierto convento, un buen monje vivía, el nombre del lugar decirlo no sabría, que tal fervor guardaba la Virgen María, que ante su imagen siempre la reverencia hacía. Al verse ante la estatua al pasar día a día, se ponía de hinojos diciendo Ave María. El abad lo nombró jefe de sacristía en premio a la virtud que se le atribuía. El enemigo, el malo de Belcebú vicario, quiso de los hombres buenos, que de los hombres buenos es malvado adversario, quiso llevarlo por el camino contrario, y perturbando al monje lo volvió fornicario. Y así vamos a ver nosotros en esta colección de milagros una serie de ejemplos que nos van presentando a través de historias breves, ejemplos morales que nos enseñan el camino de la redención, pero no una redención cualquiera, sino que una redención que se basa en la mediación de la Virgen María como estrella redentora y mediadora entre los hombres y Dios.